gustaría comenzar eh, eh, con un epígrafe de Walter Benjamin, de Jorge La Rosa, quien cita a Walter Benjamin y que dice así, abro cita. Walter Benjamin tiene un texto que se llama Experiencia y Pobreza, donde reflexiona sobre la abundancia de estímulos y la pobreza de experiencias que caracteriza nuestro mundo. Tenemos el conocimiento, pero como algo exterior a nosotros, como un útil o una mercancía. Consumimos arte, pero el arte que consumimos nos atraviesa sin dejar ninguna huella en nosotros. Estamos informados, pero nada nos conmueve en lo íntimo. Pensar la lectura como formación supone cancelar esa frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa y lo que nos pasa. En la lectura como formación, lo importante no es el texto, sino la relación con el texto. Y esa relación tiene una condición esencial, que no sea de apropiación, sino de escucha. Me sitúo entonces desde el lugar de la escucha, ¿no?, y de la mirada para compartir con vosotros una lectura de lo que se edita en América Latina para la infancia y la juventud. Obviamente que no voy a ser exhaustiva ni por el tiempo, ni porque ya se han dicho también muchas cosas sobre el tema, pero voy a dar solo mi mirada y presentar luego algunos desafíos que presenta este campo, ¿no? Entonces, como resumen, vemos que en esta charla compartiremos tres partes brevemente. Por un lado, una panorámica breve de las tendencias vigentes en la literatura latinoamericana actual. En segundo lugar, veremos algunos de los retos que plantea esta literatura y ofreceremos finalmente o compartiremos algunas ideas finales para ver cómo seguimos a partir de aquí, ¿no? En cuanto a la primera parte, si hacemos un repaso desde comienzos del siglo XXI, ¿no?, para mirar, digamos, qué ha pasado con la literatura infantil y juvenil latinoamericana hasta nuestros días, vemos que este ámbito ha crecido muchísimo en las últimas décadas, ¿no? El panorama de esta literatura es muy amplio y diversificado y hallamos múltiples bifurcaciones, ¿no?, como decía Borges, pero también vamos viendo o encontrando, digamos, como las piedras de Hansel y Gretel, algunas líneas fuerza que nos permiten organizar un poco el campo, ¿no? Estas líneas fuerzas van a ser las que vamos a revisar. La primera son las formas y los tipos de libros, la segunda son los vínculos con la tradición y la tercera los temas que aparecen de manera recurrente en la edición de literatura infantil y juvenil latinoamericana. Entonces, estos tres son los puntos que vamos a desarrollar a continuación. Con respecto al nivel formal, ¿no?, uno de los rasgos que caracteriza a la literatura infantil y juvenil latinoamericana es la importancia que adquiere la imagen. Y de alguna manera, si bien la imagen ha sido siempre importante y en todos los lugares, digamos, en la edición infantil, ¿no?, porque ha sido como la compañera del camino de los textos, pero a partir del siglo XX y en nuestro siglo refuerza cada vez más, de alguna manera, su función estética y narrativa, ¿no? El desarrollo tecnológico potencia de alguna forma la experimentación editorial y también transforma la literatura infantil y juvenil en una producción multimodal. Entonces, como decía esta mañana Rosa Tabernero, el álbum se convierte en el género estrella, que a veces nos hace quizá dejar de lado otros géneros que también son muy importantes, ¿no? Pero es un género en el que, como ya se ha dicho mucho aquí, todos los aspectos materiales son de vital importancia para la interpretación, ¿no? Y en esa experimentación, realmente, además del predominio de la imagen, la producción actual ofrece también una experimentación con los aspectos materiales del libro. Realmente estos aspectos son como recursos constructivos que ayudan a elaborar el sentido de las obras. Vemos, por ejemplo, cómo el formato puede colaborar en la interpretación en álbumes como Bárbaro, ¿no?, de Renato Morricone, que juega de alguna forma con la medida y con el formato como un elemento clave para la interpretación, ¿no?, para comprender la historia
y para resignificar ese final que nos hace releer y volver, ¿no? Y también vemos la experimentación material en los juegos, como el de Pablo Bernasconi, ¿no? Bretón, o también en la manera de editar, ¿no? En el de Sebastián y la vaca del bosque, ¿no? Que nos invita a abrir y desplegar ese camino por el bosque, ¿no? Entonces, si pensamos en los libros para la franja de edad 0-6, vemos que esta experimentación material también se destaca y se destaca especialmente en estos libros, ¿no? Y esta franja la separamos, digamos, porque consideramos que es una franja cuya publicación se ha consolidado en las últimas décadas. Los libros de 0-6 han sufrido un boom, digamos, de editorial impresionante, ¿no? En estos 20 años, podríamos decir. Y en el mercado hallamos propuestas que desde lo material y desde lo literario, bueno, desde todos los elementos, porque todos van conjugados, realmente son muy diversas. Para esta edad hay mucha diversidad en las publicaciones, pero en la mayoría se destaca, eso sí, la fuerza plástica que tiene la imagen y también la interactividad. Una interactividad que invita a los niños a jugar de alguna manera, a jugar a través de los libros canción, como puede ser este de Cucú, de Yolanda Reyes, a través de desplegables o de libros, por ejemplo, con pestañas para ir abriendo, como es el caso de Piu, de María José Ferrada, ¿no? Que ya ha salido muchas veces a lo largo de estos días y que creo que también aparece en diferentes edades y en diferentes propuestas estéticas, ¿no? Esta autora. Por eso también es tan versátil y tan interesante. Y también encontramos que en los libros para primeras edades hay también abecedarios, libros para contar, ¿no? Que sirven de alguna manera para que los pequeños vayan aprendiendo poco a poco los primeros conceptos. Entonces vemos cómo la experimentación editorial, material, ¿no? De la imagen también se vincula con esta franja de edad de los más pequeñitos. Y más allá de la consolidación, esta que decíamos de los libros para primeras edades, realmente en la actualidad la narrativa sigue siendo, como también en la literatura en España y creo que en todos los sitios seguramente, sigue siendo predominante, ¿no? Tanto en el sector editorial a nivel de publicaciones como en los hábitos de lectura. Al final, si miramos los informes de hábitos de lectura, siempre la narrativa es como el género más elegido, ¿no? Entonces, pero esta narrativa, de alguna forma, como plantea Carla Fernández de Gamboa en su tesis, ¿no? Ella plantea que esta narrativa se transforma de alguna forma en un texto literario multimodal, cada vez más multimodal, ¿no? Y esto se observa también en la literatura infantil y juvenil latinoamericana, porque hallamos un número muy grande de narrativas multimodales. Además de los álbumes que ya mencionamos, encontramos también cómics y vemos cómo el cómic cada vez, perdón que a veces me sale el catalán porque hago muchas clases en catalán, perdonadme si se me sale alguna cosa, pero el cómic de alguna forma tiene un reconocimiento cada vez mayor tanto en el ámbito escolar como en el ámbito académico y en el sector editorial, ¿no? Claramente, cada vez se publican muchos más cómics también en la literatura hispanoamericana. Y en este predominio de la narrativa, creo que otra cuestión a subrayar es la relevancia que adquiere también el mundo interno de los personajes, ¿no? Eh, Realmente aquí el uso de la perspectiva psicológica, y aquí, por ejemplo, en Los días raros de María Fernández Heredia y Roger Icaza, por ejemplo, vemos cómo la historia se nos cuenta desde la mirada del niño, que de alguna forma va desgranando su tristeza, ¿no? Todo este pesar de tener que dejar su casa, de tener que mudarse a un contexto y con una gente que todavía no conoce, ¿no? Entonces, vemos cómo la infancia ya no, y de primeras personas, digamos, infantiles, ya veremos que hay muchísimas más, ¿no? Y en muchos temas, abordando muchos temas. Entonces vemos
cómo la infancia de alguna manera ya no se representa desde una perspectiva modélica o desde una perspectiva idealizada o desde un narrador en tercera persona, perdón, que habla desde afuera, sino que cada vez más es como la primera persona, es un narrador protagonista de alguna forma, el que se dirige a los lectores y realmente desde una perspectiva que no quiere idealizar la infancia, sino que la quiere mostrar con todos sus problemas, con las sensaciones encontradas, ¿no? Con las contradicciones de esta etapa también. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí, todo en orden. Vale, Todo en perfecto. orden. Hago un feedback por si acaso, porque igual yo voy avanzando Sí, sí, con la pantalla pasa ¿se ve eso. Muy bien bien. también cuando voy pasando Sí, todo? sí, sí. Ok, ok. En cuanto a la poesía actual, creo que si bien hay también una continuidad, digamos, en el uso de la rima y de las métricas tradicionales, de alguna forma, pero también encontramos como un rasgo, digamos, particular y más novedoso, una experimentación formal muy fuerte, una experimentación formal que puede ser con la multimodalidad, ¿no? Por ejemplo, como sucede en Piedritas, de Cecilia Pisos y de Leticia Fraguela, donde las fotografías y las poesías de Cecilia van de alguna forma haciendo un contrapunto, ¿no? Y se van leyendo conjuntamente, ¿no? En esta multimodalidad. O también esta experimentación se da desde la prosa poética, por ejemplo, como sucede en Cajita de Fósforos, compilado por Adolfo Córdoba, ilustrado por Juan Palomino, ¿no? Que por suerte podemos conseguir aquí en España también, por suerte tenemos acceso. Y también aquí el verso libre, la prosa poética aparece también en el último libro de Mercedes Calvo y Yolanda Mosquera, Llévame, que fue muy galardonado, bueno, como Cajita de Fósforo y como Piedritas, son todos libros que la crítica, digamos, también ha seleccionado y ha galardonado. Libros que de alguna forma muestran que si bien la poesía infantil muchas veces se asocia con la rima, ¿no? y con los versos tradicionales, con las métricas tradicionales, que la poesía infantil también puede experimentar no solo con la imagen, sino también con el lenguaje, ¿no? y con el lenguaje poético a través de todas estas formas, ¿no? De esta apertura a nuevas formas. Y otra de las tendencias de la literatura infantil y juvenil latinoamericana es la vuelta a la tradición. De alguna forma, hay una vuelta, un regreso a la oralidad a partir de producciones, especialmente para las primeras edades, por ejemplo, cuando recuperan refranes, como en el caso de Rogerio Andrade Barbosa, por ejemplo, o canciones como en El arroz con leche de Paula Ortiz, ¿no? Ilustrado por Paula Ortiz, perdón. Y también se intentan recuperar no solo estas canciones y este refranero, digamos, tradicional, sino también relatos que pueden ser de procedencia indígena, como por ejemplo Micaela Chirif con Juan Palomino como ilustrador, que tejen en Los Hijos del Sol, de alguna manera, los inicios de la civilización inca, ¿no? Y cómo llegan el Manco Cápac y la Mama Ocllo, ¿no? al lugar de origen, digamos, del que será el imperio inca, ¿no? Entonces, es interesante cómo también esta nueva literatura recupera mucho y enlaza mucho con la tradición. Y el regreso a la tradición también se da a través de la reescritura y de la actualización de los clásicos. En este caso es un regreso a la tradición literaria más clásica, pero actualizándola, ¿no? Revisitándola desde perspectivas nuevas, que puede ser para mostrar su riqueza, por ejemplo, como este otro libro galardonado de Irene Vasco, ¿no? Expedición Las Mil y Una Noches, ¿no? Con ilustraciones de José Rosero. Y también los clásicos a veces como que se toman, diríamos, como punto de partida
para la experimentación estética, como por ejemplo, para la experimentación estética en lo formal, en lo lingüístico y también en la imagen, digamos, en la ilustración. Y un ejemplo de esto lo vemos en La Caperucita Roja de Gabriela Mistral, reinterpretada, digamos, a través de la imagen de Paloma Valdivia, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí la experimentación estética cobra mucha mayor fuerza, ¿no? en esta reinterpretación del clásico. Y también los clásicos pueden ser un disparador o un punto de partida para jugar con el humor, como nos decía ayer por la tarde Emma Wolf, ¿no? Y cómo se plantea aquí en la versión de Ricitos de Oro y los Tres Osos de Mariana Ruiz Johnson y Robert Studley, ¿no? Entonces, vemos cómo muchas veces los clásicos se retoman con diferentes funciones, podríamos decir, ¿no? O se reversionan con diferentes funciones. En cuanto a los temas recurrentes, porque ya pasamos de la cuestión de las formas, ¿no? Pasamos a los temas y vemos cómo aquí realmente no solo los clásicos, sino muchos de los libros para niños y niñas y jóvenes, digamos, de Latinoamérica, abordan cuestiones que nos interesan como sociedad, ¿no? Que nos afectan y temas sobre los que la literatura realmente quiere hablar a la infancia. Entre estas temáticas principales, o las que encontramos, digamos, con mayor recurrencia en la edición, vemos cómo aparece la cuestión de la diversidad, ¿no? Con la aparición de situaciones, de personajes, que muestran de alguna manera una representación más amplia, más inclusiva, podríamos decir, de la sociedad. Tanto en el nivel de las distintas capacidades, como podría ser en el ya clásico, ¿no? El libro negro de los colores, de Menena Cotini y Rosana Faría, o, por ejemplo, en el nivel de género, para hacer pensar un poco como en la exploración de la identidad, ¿no? En libros como Mariposa, de Mark Majewski, ¿no? Entonces, realmente aquí vemos cómo los adultos también pueden acompañar y alentar esa exploración de la identidad, ¿no? Otro de los temas que aparecen de manera muy recurrente en la producción latinoamericana es la cuestión de las migraciones, de los exilios, de los desplazamientos forzados, de las guerras, ¿no? Yo creo que en la línea de hacer conocer y de hacer reflexionar a los lectores sobre los temas que atraviesan a la sociedad, de alguna forma, vemos como en este último siglo, en el siglo XXI, aunque ya había también como antecesores, por decirlo, pero en este último siglo se han multiplicado en Latinoamérica los libros que explican este tipo de historias, ¿no? De migración, de búsquedas de oportunidades en un nuevo lugar y de refugio para las guerras, ¿no? Historias que, como decíamos hace un momento, usan muchas veces también la perspectiva infantil para como interiorizar o hacer entrar al lector en lo que están viviendo, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en el caso de Mexic, ¿no? De María José Ferrada, de nuevo, y con ilustraciones de Ana Peña, o también en este mucho menos conocido de Exiliaditas, ¿no? Donde la narradora, esta niña, que en realidad es la foto también de la portada, la narradora es un alter ego de Florencia Ordóñez, que es la autora, y que fue también una niña exiliada de la dictadura argentina de los años 70, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí también hay una cuestión hasta de metaficción y de vínculo de relación ficción-realidad que es muy interesante en la línea de lo que planteaba esta mañana Rosa Tabernero también, ¿no? Pero ella sobre los libros de no ficción. Entonces, vemos aquí cómo en los libros sobre estos temas, de alguna forma, la multimodalidad y un lenguaje visual, que a veces es casi cinematográfico, podríamos decir, sirve para contar con mucha elocuencia, aunque a veces sin palabras, estas historias, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Migrantes, de Isa Watanabe, ¿no? Que es un libro silencioso, un libro sin palabras, pero con una gran potencia expresiva, ¿no? Y otro de los temas que aparecen también de manera muy recurrente en estas últimas décadas
este tercer tema es el regreso a la naturaleza, ¿no? La valoración del medio natural, de los ciclos vitales, de la importancia que tienen para la vida humana, ¿no? Y aquí es muy interesante porque los libros se hacen eco de nuestra cercanía con lo natural, como sucede, por ejemplo, en Tres huevos, de Cristina Majus, ¿no? Y buscan también, de alguna manera, hacer emerger como una conciencia renovada de que los seres humanos somos parte de la naturaleza también, ¿no? Formamos parte de la naturaleza, como por ejemplo sucede en Soy un animal, del uruguayo Alfredo Sodergit, ¿no? Y a veces también nos llevan a repensar, de alguna forma, si no somos nosotros los salvajes, ¿no? Cuando cazamos, cuando destruimos la naturaleza, de alguna forma, aquí como sucede en Salvaje, justamente el título del libro de Roger Mello, un libro que juega magistralmente, diría yo, con el punto de vista, con la imagen y con el silencio para mostrar justamente eso, ¿no? ¿Quiénes son los salvajes, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo sin palabras este libro también nos lleva a la reflexión. Bueno, hicimos brevemente y muy rápidamente esta panorámica para llegar a algunos de los posibles retos de la literatura latinoamericana actual. Y yo creo que algunos son también, o pueden ser también, creo, extrapolables a nuestra literatura aquí en España, ¿no? Porque algunos temas también nos tocan de cerca aquí, ¿no? Creo que... Martina, todo perfecto, pero más o menos calcula 5 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Que podamos luego hacer alguna pregunta y tal, que yo quiero hacer preguntas. Sí, perfecto. Ya estoy acabando entonces. Muchas gracias. El primero, digamos, de los retos sería la censura y la corrección política, ¿no? Realmente ahora no hallamos tanta censura explícita, tanta censura oficial, como sufrieron, por ejemplo, estos libros que aparecen aquí durante la dictadura argentina, ¿no? De Elsa Bornemann, de Laura Devetach, ¿no? Pero ahora existen censuras encubiertas o disfrazadas de corrección política o de excesivo celo, podríamos decir, y creo que este tipo de censura puede ser más sutil, pero es igual de preocupante hoy en la literatura infantil, ¿no? Entonces, creo que cabría preguntarnos como hasta dónde la corrección política determina lo que se produce para los chicos y chicas hoy en nuestras sociedades, que son democráticas, bueno, o supuestamente democráticas, ¿no? Y cabría revisar también si muchos de esos libros que la sociedad considera incómodos, como diría Marcela Carranza, no son en realidad como imprescindibles para mirar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y más allá de nuestras fronteras, no únicamente geográficas, sino también ideológicas, diría yo. Un segundo reto tiene que ver con la inteligencia artificial y la literatura infantil y juvenil. Hace unos meses, en el segundo seminario de Libby, Yolanda Reyes se preguntaba si tiene sentido seguir escribiendo para niños en una época en la que los algoritmos, ya sea el ChatGPT, ¿no? O el Bard de Google, podríamos decir, pero pueden escribir el libro que le pidamos, ¿no? Entonces, yo a eso me respondería que creo que en un mundo que parece cada vez más hecho a la carta, ¿no? Donde todas las plataformas y hasta el feed de Google nos dan lo que le pidamos y de alguna forma siempre nos ofrecen lo que nos va a gustar, es decir, siempre más de lo mismo, diríamos. Entonces, yo creo que aquí la literatura se configura como un espacio más amplio y mucho más complejo, que no tiene como función incluir lo que le pedimos o darnos lo que le pedimos, sino justamente darnos a conocer perspectivas diferentes, alternativas, que nos den la posibilidad de alguna forma de ejercitar nuevas miradas y de escuchar voces nuevas, ¿no? Diversas de alguna forma, que vayan más allá de lo que conocemos y de lo que nos gusta. Y el último de los desafíos tiene que ver con la producción editorial y trae aparejados, podríamos decir, algunos interrogantes. El primero podría ser cómo mantener o promover una edición en lenguas minoritarias, por ejemplo, en lenguas indígenas, ¿no? Que pasa mucho en Latinoamérica, en un mundo que es cada vez más globalizado, que de alguna forma parece como uniformar, podríamos decir, los lenguajes, ¿no?
Otra cuestión sería cómo lograr que las editoriales más pequeñas puedan distribuir más allá de sus fronteras. Y una tercera pregunta tiene que ver con cómo estrechar más esos vínculos entre España y Latinoamérica, ¿no? Y entre los mismos países latinoamericanos, porque a veces, por ejemplo, yo como Argentina, en Argentina mismo no se encuentran cosas que quizás fueron publicadas en los países vecinos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Pero creo que aquí podríamos aprovechar para agradecer la labor de los organizadores de este encuentro, ¿no? Que de alguna forma con su trabajo ayudan a estrechar lazos y a como generar esos vínculos y esos puentes para ampliar el conocimiento de esta literatura, ¿no? De los distintos países de Latinoamérica. Y ya estoy acabando. Creo que el recorrido que fuimos trazando, desde la panorámica esta breve hasta los retos, estos desafíos actuales que nos plantea la literatura, ¿no? Nos muestra la necesidad, por un lado, de establecer una didáctica de los lenguajes expresivos, ¿no? Que se combinan en los textos literarios actuales, ¿no? Una didáctica de la multimodalidad, podríamos decir, ¿no? En tanto, las ficciones literarias son cada vez más producciones multimodales. Y por otro lado, ya en un nivel más simbólico, creo que en un mundo donde se nos ofrece cada vez más todo lo que queremos, todo lo que nos gusta, como decíamos, ¿no? Todo a la carta, ¿no? La literatura creo que sí puede convertirse en una manera de escuchar otras voces, de conocer otras perspectivas, desde las cuales mirar el mundo. En este sentido, creo que resulta imprescindible, de alguna forma, leer y ofrecer lecturas que lleven a los lectores más allá de sus preferencias, ¿no? De lectoras también, para ampliar su bagaje y para ampliar también sus estrategias interpretativas. Pero ya para cerrar y para hacer como un círculo, diríamos, volviendo al epígrafe de Jorge La Rosa con el que iniciamos este recorrido, creo que puede ser fructífero también pensar la literatura o repensarla y también la lectura literaria como una experiencia, ¿no? En donde un aspecto clave sea esta relación de escucha, de diálogo que como lectores logramos establecer con los textos. Entonces, de alguna manera, si nos pensamos como mediadores entre los libros y los lectores, tal vez nuestra función sea provocar esas experiencias, lograr conmover en ese sentido etimológico de poner en movimiento, ¿no? E invitar a los lectores a hacerse preguntas nuevas, no solo sobre Latinoamérica, que es el tema que nos acoge hoy, sino también sobre el mundo y sobre todas las personas que habitamos en él. Muchísimas gracias.